o sea, de las dos secciones, por así decirlo. Para eso yo he estado haciendo justamente el solucionario, ¿no? Para tenerlo ya hecho, o sea, para poder simplemente explicarlo y no tener que estar copiándolo todo. Eh, no sé si, bueno, creo que mejor sería explicar la parte o sea, la parte de la pregunta de, la que no es de diseño, ¿no? La otra pregunta, o sea, la pregunta 2 a la que me vino a mí. En este caso fue esta, ¿no? Acá. A ver, esta me vino a mí. Ujú. Esta pregunta 2 que justamente era todo MOSFET, y te pedían hallar un valor de resistencia primeramente, y te pedían la ganancia, luego te pedían, ¿no?, después la frecuencia, y nada más, ¿no? Solamente esos tres parámetros. La resistencia, ganancia y FH. Entonces, a ver, vamos a ponerlo en un Paint, porque eso sí se explica mejor con el Paint. Voy a crear otro. A ver, ok. A ver, este problema, no sé si alguno lo ha visto, lo ha intentado, pero aquí lo primero que tienes que fijarte, darte cuenta, es el circuito, ¿no? Que eso se compone justamente de de un amplificador diferencial, que no, por acá, ¿no? Q5 y Q6, que es el voltaje de entrada. Y esta parte de abajo, todo esto, es justamente una fuente de corriente de Wilson modificada, ¿no? Que se compone de los cuatro. O sea, podría decirte que actúa como una correctiva para esta entrada, podría decirse. ¿Ok? Y justamente la salida de esta etapa, que es la etapa 1, sale por este punto, ¿no? Por el punto de Q6. Y esto está entrando, ¿no?, la siguiente etapa, que es el Q7. Y finalmente, ¿no?, la etapa final, que es Q8, la de salida. Ahora, primeramente, como te pide justamente la resistencia, el acá, el Rx, que está en este punto, entonces para eso tú tienes que hallar, o sea, para hallar Rx, es lógico que tienes que hacerlo en voltaje continuo, ¿no?, en DC. Entonces, tú acá te das cuenta que tú tienes acá 10 voltios en la parte negativa, ¿no?, de la resistencia. Y lo que tienes también, sabes que un miliamperio está alimentando al resistor Q7. Entonces, por esta resistencia de Rx, está pasando justamente un miliamperio también. Entonces acá hay un miliamperio. Y acá tenemos, como dijimos, menos 10 voltios. Ahora, tú para hallar esta Rx, lo más lógico sería que tú halles el punto que está acá, ¿no?, en el voltaje que está en surtidor. Cosa que tú haces la diferencia de voltajes entre corriente y te daría lo que es la resistencia Rx. Entonces, para tú hallar ese voltaje, lo primero que tienes que hacer es justamente hallar cuánto vale el voltaje que está acá, ¿no?, para el que está en base, el voltaje de gate, con puerto. Porque tú sabes que el Q7 también tiene un voltaje llamado VGS, que está justamente ahí, ¿no?, en este punto, voltaje VGS. Entonces, como sabes que es un miliamperio, la corriente que pasa por Q7, entonces la corriente 7 sería un miliamperio. Y si, o sea, para hacerlo más rápido, usamos la calculadora nomás. Sabes que este es un miliamperio. El K que te dan de dato, está acá, también es un miliamperio. Y el voltaje threshold es también un voltio. Entonces tú de frente puedes decir que el VGS de ese Q7 es 2 voltios y 2 miliamperios RGM. ¿Ok? Ahora, con esos datos, eh, tú puedes ya, o sea, a ti te da 2 voltios en VGS. Te faltaría el VG para poder hallar el VS. Entonces, para hallar el VG, que es el voltaje gate, eh, tú tienes que buscar este punto en DC. Entonces, para este punto en DC, tú primeramente buscas, no sé si te acuerdas, pero en BJT teníamos lo que era el voltaje de colector a base, no, perdón, a emisor. En este caso sería el de voltaje de drenador a surtidor, ¿no?, que sería el Q6, ¿no?, este K. Que le ponías un voltaje X, ¿te acuerdas? Más o menos. Y también abajo tenías otro voltaje, en Q1. También le ponías un voltaje X. De tal forma que tú, mediante también la IDEON, podías hallar justamente el voltaje en el punto, ¿no?, que queremos, ¿no?, el voltaje G. Entonces, para eso,
Si esto lo volvemos a dibujar, solamente esta parte, esto de acá, podemos observar que en este punto, ¿no? Este cierra, ¿no? O sea, esto vale 0 voltios. Sabemos que es 2000 amperios de la fuente de entrada, lo que se divide por acá al lado en 1000 amperios, ¿no? O sea, para acá es 1000 amperios también, y para allá también 1000 amperios, porque es diferencial, ¿no? Ahora, sabemos que como es 1000 amperios justamente, también va a ser lo mismo que acá, ¿no? O sea, se cumple también esto de acá, que es 1000 amperio, VGS vale 2 voltios y GM vale 2000 amperios. Entonces, como o sea, VGS, que está acá, vale 2 voltios, tú puedes decir acá que en este punto de surtidor va a ser también 2 voltios, porque 2 voltios menos 0 voltios te da VGS, ¿no? Que es 2 voltios. Entonces tú puedes decir acá que en este punto del Q6 está justamente lo que es el 2 voltios, ¿no? En este punto alto. Acá está tierra, ¿no? Ahora, este punto de acá, que es el voltaje G que queremos, es lo que necesitamos. Y acá abajo tenemos otro voltaje, que es el de Q1, que es un voltaje también, es un voltaje X, ¿no? Acá. Este es un voltaje X. Uy, este es un voltaje X y el otro también es un voltaje X. ¿Ok? Em, Ahora, con estos dos datos, te faltaría el voltaje que está acá abajo para poder saber cuánto vale o sea, para poder hallar X y con eso hallamos el voltaje G. Entonces, para el voltaje de abajo, habría que analizar justamente eso, ¿no? Perdón, este voltaje VGS en Q3. ¿Por qué? Porque si te das cuenta también, acá en Q3 también existe un VGS de Q3. Y tú ves que también es un miliamperio, porque pasa por Q3, ¿no? Como se dividió para cada rama un miliamperio, eso también baja hasta Q3, ¿no? Entonces en Q3 también tienes un VGS de 2 voltios. Entonces si tú tienes acá menos 10 voltios, que es la fuente de alimentación del circuito, menos 10 voltios, y como acá está VGS en este punto de base de Q3, tendrías acá menos 8 voltios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 8 voltios y 10 te dan justamente 2 voltios, que es lo que tienes como VGS. Y esto llega justamente al punto de surtidor de Q1, ¿no? Acá, menos 8 voltios. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que acá, en este punto, tienes acá menos 8 voltios. ¿Ok? Ahora, con estos dos datos ya tú podrías hallar el valor de VG. ¿Cómo? Pues simplemente, acuérdate que esto, o sea, que la diferencia de 2,8, o sea, 2x, perdón, dicho, claro, 2x, que es los voltajes que están dentro, es igual a la resta de 2 menos 8. Entonces x va a valer 5, ¿sí, no? Porque si es, claro, entonces x va a ser 5 voltios. Entonces si esto vale 5 voltios, tienes acá 2 y tienes 5, entonces acá vas a tener menos 3 voltios en el punto de VG. Entonces VG, que es tu voltaje de gate, de compuerta, del que tú quieres, va a ser justamente menos 3 voltios. ¿Ok? Entonces tú tienes acá menos 3 voltios, que es el voltaje G que queríamos. Y sabes que el VGS de Q7 era 2 voltios. Entonces, ¿cuánto va a valer BS? Entonces tenemos, a ver, otra vez, acá. Entonces, tenemos que ese voltaje ahora es menos 3 voltios y que VGS era 2 voltios acá. Entonces BS va a ser menos 5 voltios, ¿sí, no? Porque es menos 3 voltios uy, perdón, este es menos 3 voltios y este es 2 voltios, ¿no? O sea, 2 voltios acá de caída. Acá ponerlo, 2 voltios de caída te va a dar justamente menos 5 voltios en voltaje surtidor. Entonces tú ya podrías con esto hallar la resistencia RX que te piden. Entonces aquí tienes tú menos 5 voltios, tienes acá el RX y tienes abajo menos 10 voltios, ¿no? Y justamente sabes que por acá pasa un miliamperio. ¿Ok? Entonces ahí tú tienes que tu RX va a ser justamente la resta, ¿no? 5 menos menos 10. Se va a hacer 5 menos menos 10. Perdón, menos 5 menos menos 10. Esto entre un miliamperio. Entonces tu resistencia X va a ser
o sea, 5 entre 1, o sea, 5K. 5K ohmios. Es lo que tienes que tú, o sea, es la primera dato que te piden. ¿Cuánto vale RX? 5K. Esa sería la parte A. ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos, quedó claro esta parte? ¿Hay alguna consulta de esto? Porque puede ser que venga algo parecido en la PC que tienen ahora, de mañana, segundos. ¿Sí? ¿Todo bien? Está bien, está claro, gracias. Sí, ya. Sí, una duda. Ah, dime, escucho. Me parece que ha sido un poco rápido, pero ¿habían algunos MOSFET que eran PNP y otros que eran NPN o me ha parecido? Sí, claro. Sí, igual, claro. O sea, los MOSFETs que son NPN son, o sea, perdón, sí, existen MOSFETs tipo P y tipo N. ¿M? Claro, no, PNP y NPN se usa para BJT. O sea, acá tienes los MOSFET eh, tipo P, que son así, ¿no? Que tienen su flecha para adentro, por así decirlo. Así. Esto es el drenador, esto es la compuerta, ¿no? La compuerta gate. Y este de acá es el surtidor, que iría para adentro. O sea, así, este sería surtidor. Y ahora el tipo N es el otro, ¿no? O sea, solamente cambia la flecha. O sea, lo que varía es el sentido de la corriente, por así decirlo, que ahora va para afuera. Tipo eh, N, que es lo mismo, pero es para afuera, ¿no? O sea, esto sale, ¿sí? Es igual, ¿no? Surtidor, drenador y compuerta. Pero en este caso de acá, por ejemplo, este Q5 y este Q6, bueno, este dibujo es diferente. O sea, acuérdense que este dibujo de acá es como suele dibujarlo el profesor en papel. Pero el que está en simulación, bueno, el que está acá, ¿no? En este dibujo de acá, eso es al revés. O sea, o sea, este de acá, este Q5, en realidad se dibuja, o sea, si quieres pasarlo a papel, como le he puesto yo, sería al revés, ¿no? O sea, sería hacerlo así, ¿no? Sería esto, ¿sí? Sería acá entrando, así. Entonces ese es surtidor, este es drenador y este es compuerta. Entonces en este caso, como está entrando, como ves acá, sería un tipo B. Este sería un MOSFET tipo P. Solo que acá en el dibujo, cuando es con dibujo con líneas así discontinuas, se hace al revés. Pero cuando es un dibujo de líneas continuas, así como le he puesto yo, es así, ¿no? Que en realidad es mejor dibujarlo porque te das cuenta, cuando haces el BGS, justamente, eh, la flecha te indica dónde está el positivo. O sea, por ejemplo, en este lado, aquí, ¿no? En el tipo N, por ejemplo, como la flecha está saliendo, sabes que por dónde sale, o sea, es como la corriente, ¿no? Que entra para acá, más, menos. En cambio, si está entrando, o sea, por acá viene el más y por acá viene el menos. O sea, para eso, o sea, yo mejor lo dibujo, trato de dibujar así porque así me doy cuenta más rápido cómo va el sentido del VGS. O sea, Claro. cuál es más y cuál es menos. Pero en cambio en ese dibujo que hace el profesor con líneas discontinuas es al revés. Como que ahí puede confundir un poco. Ujú. Sí, confunde bastante, la verdad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? La hora de operar. No, la hora de operar, bueno, no cambia nada. En lo que es en este acá, en ese sentido de corriente, no varía. Porque en alterna va para ambos lados, ¿no? Puede ir así o puede ir así. O sea, no. Como que es corriente alterna, no varía. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dejar otra cosa? Ah, no, la calculadora sí le pasaba al grupo. Bueno, los delegados le pasé, creo, y supuestamente le habían enviado al grupo la calculadora de acá. Lo pasamos. Incluso lo Sí, pasaste ajá, también por acá y Jeremy lo pasó a su salón y yo lo pasé al mío la primera semana que lo mandaste. claro, ajá. Entonces, búscalo en el grupo de tu WhatsApp, debe ser ahí la calculadora de este programa. Por ahí debe ser. Si no, dile a alguien que te pase porque yo traté de enviarlo por acá, pero no me dejaba. Que por eso le envié por WhatsApp. Pero por ahí debe ser. Pregúntale a tu delegado, ahí te va a decir. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ahora la parte A ya está hecha. La parte B ahora te piden la ganancia en el circuito, ¿no? De voltaje salida y voltaje entrada. Ya, para este caso, a ver, vamos a copiar otra vez el dibujo para que no se vea raro. Ah, esto.
Ok, ya. Ahora, para la parte de la ganancia, que es la parte B, sabes que acá hay 3 etapas, ¿no? Como dije al principio, es la etapa 1, etapa 2 y la etapa 3, 8. Ahora, la etapa 1, como dijimos, acá es un circuito, ¿no? Un amplificador diferencial con tipo carga activa, ¿no? Que es esta fuente de corriente que está abajo. Entonces, para eso, sabemos que la corriente en alterna va así, ¿no? Como está entrando por acá, por la izquierda, entonces va de izquierda a derecha en el análisis. Y acá, justamente sabemos que como esta es una carga activa y actúa como fuente de corriente, lo que acá está subiendo en este punto del drenador de Q2, eso se refleja. Y acá también sube, en el Q1 del otro lado. Entonces, este I que está bajando por acá baja. Entonces acá tienes I y acá también tienes I. Por lo tanto, puedes decir que lo que está entrando, bueno, en este punto, en este nodo, está entrando para la derecha 2I, ¿no? Entonces, tú puedes decir que ese voltaje, vamos a llamarle voltaje X1, que va a ser tu primera salida de tu primera etapa, y el voltaje es tu entrada, ¿no? Entonces, tu voltaje X1, que tu salida de tu etapa 1, va a ser igual a 2 veces esa corriente, multiplicándolo por tu R efectiva, ¿no? Que está en el nodo, una R efectiva. ¿Ok? Ahora, esta R efectiva, te das cuenta, tienes que analizar el nodo. Entonces, en el nodo, tú tienes que observar tanto para arriba como para abajo, como para la derecha. Entonces, si tú observas para arriba de este punto, vas a ver a Q6, vas a verlo desde el punto de drenador, ¿no? Entonces, tú pensarías que es un R sub 0 porque estás yendo desde drenador hasta surtidor. Pero en realidad ese es un R678, ¿no? Porque acá en surtidor tienes un K. Entonces, tendrías acá como R efectiva un R678, pero de Q6. Claro, de Q6, ajá. Y ahora para abajo, en Q1, es igual, ¿no? O sea, tienes acá también, lo ves desde el entrenador. Y en este punto de Q1, este Q3 también actúa como una resistencia, que sería un R sub 0, ¿no? Que está acá, ¿no? R sub 0. Entonces también tendrías un R678, pero en este caso de, de Q, no, miento. Esto de acá, este de acá no es un R678. Este de acá es el R out de la fuente corriente, ¿no? Porque tú lo estás viendo justamente desde este punto de Q1. Y como todo esto es una etapa, o sea, todo esto es una etapa conocida llamada amplificación, fuente de corriente de Wilson mejorado, esto tiene su propio R-out. Entonces su R-out sería el R-out de Wilson, que es por fórmula, no sé si el profesor lo ha dicho, pero la fórmula del R-out de Wilson de ese tipo es es Gm de Q1 multiplicando por R sub 0, R sub 0 1 por R sub 0 2. No miento, R sub 0 1 por R sub 0 4, perdón. Pero es igual, porque todos son igual, todos van de lo mismo. Entonces, ese es el R-out de Wilson. Ahora, para el R678, desde el Q6, hasta acá arriba, ¿cuál es la fórmula? Que era igual, ¿no? La fórmula era R sub 0 multiplicándolo por 1 más Gm de LR', ¿no? Supuestamente era así la fórmula. Pero ahora, el R', acuérdate que en BJT era justamente, era el RP en paralelo con esa RE. Pero en este caso, el RP en MOSFET, acuérdate siempre, esto es infinito, o sea, no tiene. O sea, es un valor muy grande. O sea, por no decir que no, o sea, no tiene físicamente y tampoco, por eso sería infinito. Entonces, solamente te quedaría entre los dos, te quedaría solamente que el R' es igual al R. Y el R, ¿qué cosa es? El R justamente es ese 1K que está ahí, ¿no? Que está acá en el circuito. Entonces tu R va a ser 1K. Ahora, el R sub 0 depende de tus valores que te den, ¿no? En el examen, ¿no? Depende de tu voltaje R que te den en el examen y depende de la corriente
En la corriente sabemos, ¿no? La corriente acá vale 1 miliamperio, en este caso. Eh, entonces, en este caso, y como no sabemos cuánto vale, vamos a ponerle un voltaje de Ehrlich general, ¿no? Que sea 100, ¿no? Por ejemplo, 100 voltios. Y tu corriente que fuera 1 miliamperio, ¿no? Entonces tendrías un valor de R sub 0 de 100K. Ok. Ahora, con esto ya tú podrías hallar lo que es el R678 de Q6 y el RO de Wilson. Recuerda que también que el GM de todos son iguales, ¿no? Porque todos valen 1 miliamperio. Acuérdate que el GM era 2 miliamperios, voltios, que está acá, ¿no? Acá lo hicimos. 2 miliamperios y el VG será 2 voltios. Bueno, el VG sólido no nos importa. Entonces, solamente el R sub 0, que es 100K, aplicamos la fórmula, ¿no? O sea, aplicamos esto en la fórmula y nos va a quedar, que yo le he hecho esto, nos va a quedar 2, así, multiplicándolo. En teoría, todo esto de acá debe salir de 300K, 300K ohmios. Y el RO de Wilson, con esta fórmula, debe salirte 20 megahertz. Perdón, 20 megaohmios. 20 megaohmios. Porque es un valor como es igual, ¿no? O sea, acuérdate que R sub 0,1 es igual a 100K y también el otro también es igual a 100K. Es como si fuera un R sub 0 al cuadrado, ¿no? Y por GM te sale un valor grande, pues. Entonces tienes acá 20 megaohmios y tienes acá un 300K. Todavía te falta definir cuánto vale la corriente I. Entonces la corriente I, un momento, vamos a agrandar la página. Ahí está. Ya. Ahora la corriente I en alterna, la que está entrando por la etapa 1, simplemente va a ser no, lo que es justamente el voltaje, ¿no? El voltaje de entrada, VS. En este caso, como tienes un K y un K, y es MOSFET, va a ser dos veces, como es diferencial, ¿no? Dos veces, no, dos veces GM, o sea, 2 entre GM, sumándole dos veces el 1K, ¿no? Que está ahí en la parte de surtidor. Se ve feo, 1K. ¿Ok? Ahora con esto, tú ya puedes hallar cuánto vale la ganancia 1. Porque la ganancia 1, acuérdate que es voltaje de salida, que hemos definido como Bx1, entre voltaje de entrada, que es Bs. Entonces, ¿cuánto acá? En esa fórmula de acá, reemplazándola sería, ¿no? 2i, ¿no? O sea, 2 por i, que i es lo que vale esto, ¿no? I es justamente, ¿no? Bs, pero Bs lo pasamos abajo. Entonces sería 1 entre 2 sobre Gm más 2 por 1K, ¿no? Y esto multiplicándolo por R efectiva, que sería el paralelo de esos que llevamos arriba, ¿no? Entonces el paralelo de esos dos, cuando queda más o menos como 20 megas, es muy grande, comparado con 300K. Entonces quedaría el de acá, ¿no? Así decirlo, quedaría el 300K entre los dos. Entonces acá sería 300K. Entonces la ganancia 1, simplemente operando esto, te va a quedar que sale 200 voltios, más o menos. No, sí, no, 200 voltios, claro, sí, sí, lo he hecho. Ya, entonces esta ganancia 1 te queda 200 voltios. Ya tendrías la primera etapa. Te faltaría ahora la etapa 2 y la etapa 3. Acá está. La etapa 2 que es Q7 y la etapa 3 que es Q8. Entonces la etapa 2 simplemente es un amplificador normal, ¿no? Es un amplificador, ya no es diferencial, solamente es un amplificador. En la etapa 2 simplemente sería como tenemos justamente que esta pata de acá, ¿no? Esta la hemos definido como BX1, que es la entrada para Q7. Entonces esta acá va a ser la salida, ¿no? BX2, la que está en este punto. Esta es para la ganancia 2. Ahora, acá igual, ¿no? Acá también vale 1 miliampero la corriente. Por lo tanto, igual no VGS va a ser 2 voltios y GM va a ser 2 miliamperios voltios, ¿no? Luego tenemos que esta corriente, ¿no? La corriente que está por acá. Acuérdate que esto de acá ya ahora vale 5K. O sea, 5K vale esto ahora. Con lo que vimos al principio, esto era 5K. Y tenemos ahora que la corriente I, que pasa por, ¿no? por la parte surtidor de Q7, por el B viajero, tenemos que es BX1
dividido entre 1 sobre Gm más 5K, ¿sí? Es la parte del B viajero. Entonces, la salida, que es Bx2, va a ser simplemente la corriente I por el R efectiva. En este caso, el R efectiva en ese punto, tú ves para arriba, ves la fuente de corriente de Wilson. Si tú ves para abajo, vas a ver otro R678, si te das cuenta, el IQ7 con el 5K. Y tú ves para la derecha, vas a ver, bueno, la Q7 a la derecha ves el voltaje, bueno, el RPI, por así decirlo, del Q8, pero el RPI, acuérdate que es infinito. Entonces no tiene, o sea, no es muy grande, o sea, te va a quedar solamente el de arriba y el de abajo. Entonces, eh, simplemente te queda que el R efectiva en este punto, otra vez, ¿no? Es el RO de Wilson y es el R678, pero ahora de Q7. ¿Sí? Q7. Ahora con esto, tú ya puedes hallar la ganancia 2. Aquí la corriente es justamente lo que está arriba, ¿no? O sea, esto de acá es la corriente de BX2, perdón, de la corriente de la parte 2. Entonces te quedaría que simplemente la corriente pasaría a, perdón, el voltaje BX1 pasaría a dividir, te quedaría ganancia 2 y te quedaría eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale en Rout en este caso para la parte de la ganancia 2? Eh, como es un Rout, es el mismo que el anterior, ¿no? Que el que está acá. No, bueno, no es igual, porque, bueno, sí es igual porque en realidad es la fuente de acá, de Wilson, dice que es una fuente de Wilson, ¿dónde está? Acá. Claro, son espejos de Wilson simple en este caso, ¿no? Las partes de 1 miliamperio. Pero como son simples, igual tienen la misma fórmula, ¿no? O sea, en este caso el R de Wilson de 1 miliamperio, su R out es igual, ¿no? Gm multiplicado por R1, bueno, por R sub 0 al cuadrado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces el R678 de Q7 en este caso sí va a cambiar porque ahora ya es 5K, ¿no? La parte de emisor, vale, por la parte de surtidor, perdón. Entonces acá el R678 de Q7, ¿no? Es igual, ¿no? R sub 0 multiplicado por 1 más Gm por R, ¿no? Entonces, el R sabes que es 5K, el Gm es 2000 amperios y el R sub 0 que definimos hace rato era 100K también, ¿no? Que dependía de tu voltaje R, ¿no? Entonces, entre los dos, te va a quedar siempre el R68 de Q7, que es más pequeño que el R out. Entonces, tu ganancia 2 va a ser simplemente el R678 de Q7, que va a ser un valor de, ¿cuánto era? De más o menos 1.1 MHz, perdón, 1.1 mega ohms, y dividido, ¿no? Entre 1 sobre Gm, que es 2000 amperios, más 5K, ¿no? ¿Ok? Entonces, de acá tienes la ganancia 2, que también sale, justamente sale también 200 voltios. 200 voltios. Voltio. ¿Ok? Es la ganancia para la parte 2. Y ahora para la parte 3, que es la final, que es la que está aquí, la salida. En este caso, ganancia 3. Sabes que justamente este que está entrando al Q8 sería tu BX2, ¿no? Que es el que se conecta con Q7. Entonces el BX2 estaría acá, ¿no? BX2, y acá está tu salida, ¿no? B sub 0. Entonces, en este punto igual, ¿no? Tienes acá una corriente. En este caso, como no tienes una parte de... simplemente tu salida está justamente en la parte de, ¿cómo se dice? De surtidor. Simplemente tu B sub 0 va a ser justamente esa corriente ahí que pasa por, ¿no? La corriente ahí que pasa por acá. La corriente que pasa por acá. Corriente ahí. Multiplicándolo por tu salida que es un K, ¿no? Que es tu RL, por así decirlo. Un K. Entonces, tu corriente, ¿qué cosa es? Tu corriente ahí va a ser simplemente, ¿no? El voltaje de entrada, que es Bx2, dividido entre 1 sobre Gm. Ahora, acuérdate que ahora para Q8, la corriente ya no es 1 miliamperio. La corriente acá, te das cuenta acá, dice 2000 amperios. Entonces, en Q8,
la corriente es 2000 amperios. Y como es 2000 amperios, también cambia el GM y también cambia el VGS. Entonces el GM que está, bueno, acá si fuera 2000 amperios, tendrías un GM de 2.83, más o menos, 2.83. Por lo tanto, tu voltaje de salida va a ser justamente Bx2, que es tu entrada, entre 1 por 2,83 mili, ¿no? Multiplicándolo por tu resistencia, que es de un K, ¿no? Un K. Ahora esto pasa a dividir, tienes una ganancia 3, ¿no? Ganancia 3 sería la división de esos voltajes. Tendrías acá un K dividido entre, ¿no? Multiplicado, ¿no? Mejor dicho, 2.83 mil. Entonces te quedaría justamente 2.83 voltios. Ese sería tu voltaje, perdón, tu ganancia para la etapa 3. Y como te piden la ganancia total, ¿no? Que es claro, te piden la total, ¿sí? B sub 0, B sub 0 con B sub S sería la división, la multiplicación de todas, ¿no? O sea, la total va a ser la multiplicación de la 1 por la 2 por la 3. Entonces, ahí tendrías que la total va a ser justamente 200, ¿no? Por 200. Claro, 200 de la 1, 200 de la segunda y 283 de la tercera, ¿no? Entonces tendrías 200 por 200 por 2.83 de la tercera. Entonces ahí tendrías un valor de más o menos 113K voltios, ¿no? 113.2K voltios, ¿no? ¿Sí? Y eso sería todo para la parte de la ganancia, ¿no? Serían las tres etapas que existen y que se harían de esta forma. ¿Sí? Hasta ahí quedó claro la parte de la ganancia. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Sí, esa parte bien. Ok. Ahora, ya una vez que tenemos la ganancia, ahora nos piden justamente lo que es la frecuencia de corte alta, ¿no? Lo que es el FH. Entonces, el FH, eh, en este caso, ¿dónde está? En el circuito, voy a ponerlo otra vez, para que no se vea raro. ¿Dónde está? Está. Este. Entonces, en el circuito, ¿saben? Ya, en el circuito, eh, el FH que tú tienes que buscar, bueno, primeramente tienes que buscar todo, ¿no? Analizar todas las etapas, pero tienes que ver justamente un punto donde tengas una mayor cantidad de resistencias, ¿no? O sea, una mayor concentración de resistencias en cuanto a valor, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta, en Q8 tienes un K, ¿no? Y arriba no tienes nada, o sea, está vacío. En Q7 tienes acá justamente, ¿no? En este punto que es un nodo sencillo, es un R efectiva, ¿no? Que justamente era el paralelo de lo que el Rout, el paralelo del RP, ¿no? Que es infinito, y del el R678 de Q7, te da un valor grande, ¿sí, no? Te da un valor más o menos de, ¿cuánto era el valor? Acá está, de 1.1 megas, ¿sí, no? Lo que estaba en el R678 de Q7 era justamente eso, 1.1 mega. Entonces, acá hay un valor grande, ¿no? De resistencia, 1.1 mega, que es como que el efectivo. Ahora, en la parte de abajo, RX, acuérdate que ahora vale 5K. O sea, igual sigue siendo alto, ¿no? 5K. Ahora, por ejemplo, para Q6, tienes acá un K y tienes acá otro punto, ¿no? De R efectiva, ¿no? De acá. Que en este caso sería el paralelo de estos dos, ¿no? Paralelo de lo que está arriba y lo que está abajo. Que te queda justamente el R678 de Q6, ¿no? En este punto, en este nodo. Entonces, en este punto tienes acá R78, tienes acá bueno, en este caso para Q6 tienes acá que lo que está en base, bueno, lo que está en gate va a tierra, ¿no? O sea, no tienes nada. Pero solamente tienes el 1K y tienes el R678. Entonces, si tú comparas estos dos con el Q7, vas a ver que el que tiene mayor resistencia es justamente el que tiene 5K. Porque acuérdate también que este valor de R678 de Q6, ¿cuánto era? A ver, era el de Q6 era acá también. Era 300K. O sea, no es tan grande como el otro.
Entonces acá era 300K lo que valía acá. 300K. Bueno, no sé escribir, ya, 300K. Ya, ahora, entonces si tú comparas estos dos valores, te das cuenta que el mayor está acá, ¿no? En Q7. O sea, por lo tanto, tú puedes decir, como es muy grande la diferencia, que este de acá va a ser como que tu nodo sensible para todo el circuito. O sea, acá se concentra más resistencia. Entonces solamente tendrías que analizar, ¿no? Justamente en esa etapa, en etapa 2, para poder obtener lo que es el FH, ¿no? De tu circuito. Entonces, solamente te concentras en este punto, ¿no? En el FH del circuito, o sea, acá, solamente acá nomás. ¿Ok? Entonces, si tú vuelves a esto dibujarlo otra vez, o sea, lo redibujas, solamente para que te quede esa parte, tendrías, así, ¿no? O sea, tendrías aquí tu resistencia de 1.1 MHz, perdón, megaohmios, se confunde. Y acá tienes tu Q7, ¿no? Que está conectándose a 5K. Y esto va a tierra. 5K. Y luego tienes acá que en tu base o en tu gate, esto se conecta al R678, ¿no? Que es efectivo, que va a 300K. O sea, acá tienes uy, 300K. 300K del R78, ¿no? De Q6. Y esto va a tierra también. Y eso también va, bueno, va a base, pero como no tiene nada, va a tierra, ¿no? Entonces, entonces ya tienes esto redibujado así, ¿no? Así tal cual. Tú ya podrías aplicar la fórmula del FH. Entonces, en este caso, como tienes acá una resistencia en 5K, por así decirlo, en surtidor o en emisor, en surtidor, tú puedes aplicar lo que es la fórmula del profe, ¿no? O sea, me refiero a la fórmula de acá, ¿dónde está? Era acá, ¿no? ¿Dónde está? Era esta, ¿no? En este caso era BJ3, pero acá no cambia, ¿no? O sea, esa es la fórmula para BJ3 cuando tienes un R en la parte de emisor, ¿no? Te das cuenta que tienes un R sub C, tienes un R de base y tienes un R de surtidor, ¿no? O de emisor. Pero en este caso, como es MOSFET, o sea, es la misma, ¿no? La misma idea, pero lo que cambiaría solamente sería acá la fórmula, ¿no? O sea, acá tendrías que usar esa fórmula de acá, ¿no? Esto de acá. Vamos a copiarlo. Esto de acá. ¿Ya? Vamos a copiar esto. Que esto era para BJTs, pero en este caso, como es MOSFET, acuérdate que en MOSFET el RP es infinito. O sea, el RP no tienes, es infinito. Por lo tanto, solamente te quedaría esto de acá, ya no, o sea, estaría infinito, solamente quedaría la parte derecha, porque esto es muy grande. Entonces, te quedaría solamente que el RP, o sea, el R sub pi, el equivalente va a ser justamente el RS prima, que el RS prima se refiere justamente a lo que está acá, ¿no? Lo que está en base, o sea, el 300K. Esto sumándole el R, ¿no? El R de emisor. Mejor ponerlo de surtidor. Mejor, no, de emisor, para que no se confunda. Y abajo, ¿no? 1 más GM por tu R, ¿no? Eso te quedaría como RP equivalente. Y para el otro lado, ¿está? Para el siguiente R equivalente, el RU, uy, perdón, ajá, sería lo que está acá abajo, ¿no? Todo esto. Sería todo esto. Entonces, eh, quedaría esto como resultante, ¿no? Como equivalente, pero sabes que acá tampoco existe RP, ¿no? O sea, RP acuérdate que es infinito. Por lo tanto, este valor de acá se cancelaría. Porque tienes 1 entre RP. O sea, 1 entre infinito te da 0. Entonces, acá se cancelaría, te quedaría 0. Acá también se cancelaría, te quedaría 0. Y acá también se cancelaría, te quedaría 0. Entonces, solo te quedaría todo lo demás, ¿no? O sea, quedaría igual. Pero en realidad todo esto de acá eh, es, no es tanta la diferencia con el RC. Porque tu RC en este caso es un valor grande, te das cuenta que es 1,1 megas, ¿no? Entonces tú podrías como que decir simplemente que esto es un equivalente o un aproximado al RC, ¿no?
Y ya con eso ya podrías trabajarlo y hallar lo que es el tau pi y el tau mu, ¿no? O el tau CGD y el tau CGC para hallar el FH, ¿no? Entonces, en este caso, tendrías, ¿no? Para la parte del RP, que tu RS, ¿no? Que es 300K, que es lo que va justamente como RS prima, sería que tu RP va a ser, ¿no? 300K, que es la parte que está en base, sumándole el RE, que es lo que está, ¿no? En surtidor, 5K. Y esto dividido entre, ¿no? Entre 1 más Gm, ¿no? Gm, ¿cuánto vale? Gm para el Q7 era 1 miliamperio. No, perdón. Gm era 2 miliamperios, porque la corriente es 1, ¿no? Si era 1 miliamperio, el Gm era 2. ¿Recuerdas? Por la calculadora, ¿no? 2 miliamperios. Entonces, el Gm vale 2, ¿no? Entonces acá era 1 más 2, más 2 mili, multiplicando por R, que también vale 5K, ¿no? Entonces, esto te va a dar, ¿no? Un RP equivalente de más o menos era 27.7K. Perdón, 27.7K ohms. Entonces tú ya puedes hallar lo que es el primero, lo que es el tau, ¿no? El tau, bueno, tau pi, bueno, acá se dice como es MOSFET, se dice tau CGS, ¿no? Es igual, CGS. Entonces el tau CGS sería ¿no? Lo que es el RP multiplicando por tu capacitancia parásita del CGS, ¿no? Que en este caso te decían que las capacitancias valen, ¿dónde está? Uy, perdón, esto vale, ¿dónde está? Acá. Las capacidades valen un picofaradio. Ujú. Claro, se refieren a las dos, tanto al CGS como al CGD, ¿no? A las dos valen un picofaradio. Entonces, si te dicen que eso, te dan ese dato, sabes que CGS, perdón, CGS y CGD es igual, ¿no? Para este caso, como valen igual, y son un picofaradio. O sea, un pico. ¿No? Entonces, esto lo aplicas, ¿no? Acá lo pasas acá a la fórmula del tau y tienes que tu tau va a ser un picofaradio, bueno, esto, ¿no? 27.7K multiplicándolo por un pico. Y eso te va a dar un valor de ¿cuánto era? Ah, ya. 27.7, ¿no? Nanos, ¿no? 7.7 nanosegundos. Ya, ahora, ese es para el CGS. Ahora, para el CGD, que es el otro, que es el que está al otro lado, ¿no? Eh, para el CGD, sabes que el RMU va a ser como casi equivalente al RC, ¿no? Entonces tu resistencia, ¿dónde está? Tu resistencia U, RC, que tu RC vale, era 1.1 mega, ¿no? Entonces tu RU va a ser 1.1 mega. Y ahora tienes ¿no? Tu tau CGD, que va a ser justamente tu RMU multiplicándolo por tu CGD, ¿no? CGD. Entonces, sabes que esto vale un picofaradio, esto vale 1.1 mega, entonces tu tau CGD va a ser 1.1 micro, ¿no? O sea, es pequeño. Microsegundo. Entonces, tu FH, por fórmula, sabes que es justamente 1 entre 2pi por la sumatoria de taus, ¿no? Entonces, FH va a ser justamente 1 entre 2pi por la sumatoria de esos dos, que sería 1 microsegundo más esto, ¿no? Nanosegundos. Entonces te quedaría 1.1 micro sumándole el 27.7 nano. Ahora esto equivalente te va a dar un valor de, ¿cuánto era? 141K, más o menos. 141 kilohercios, aproximadamente. Ujú, sí, kilohertz.
Claro, entonces como te das cuenta, este nodo sensible, como tiene un valor muy alto de resistencias, te da un valor bajo de FH, ¿no? Por eso, porque ahí se concentra mayor resistencia. Entonces ahí, en este punto, ¿no? En este Q7 está el FH, ¿no? Por tener mayor resistencia. ¿Sí? Hasta ahí quedó claro. ¿Dudas? ¿Algo? Una consulta. Dime. ¿Por qué no se consideran los capacitores del Q8 Del que está Q8. conectado? El Q8, ya, está acá. Porque no, bueno, por principio no tiene resistencia, bueno, tiene resistencia del Q8, ¿no? O sea, tienes acá un R678 de Q8 y tienes un K, ¿no? Y está en la salida. En este caso, espérate, esta fuente, a ver, vamos a ver, tienes acá un K de equivalente, ¿no? Un K, No, o sea, me refiero de que, o sea, ya el nodo sensible sería el de que dice 1.1 megas, ¿sí o no? claro, Pero ese punto drain está conectado con el Q8 y al conectarlo no habría capacitores también. al conectarlo habría capacitores. No, pero acuérdate que estamos hablando de resistencias. O sea, acá hablamos de R efectivas. O sea, en el Q7, lo que ve el Q7 para el Q7, en este nodo, lo que ve justamente es la parte, o sea, ve el Q8, pero ve la parte de lo que está en gate, o sea, lo que está en base, ¿no? Por así decirlo. Y lo que está en base, acuérdate que es el RP. Pero el RP solamente es infinito, pues, ¿no? Como dice, es infinito. Entonces, como es infinito, no involucra ninguna resistencia del Q8 porque es un valor muy grande. Entonces solo te queda la parte del 1 miliamperio de la fuente y el R, ¿no? Lo que está abajo del Q7, ¿no? El R678 de Q7. Por lo tanto, no, su capacidad hacia acá no estaría ingresando al análisis del Q7. O sea, solamente ¿Entiendes? ingresaría si sería un BJT. Claro, puedes decir, claro, porque ahí sí conexión directamente. Ajá. Fíjate que es un modelo híbrido. Justamente se conecta por el RP, ¿no? Porque ahí está Claro, su conexión. entiendo. Entonces, por Y eso. en la ganancia de la etapa 3, ¿por qué no lo hiciste con división de voltajes? O, claro, división de voltaje. Porque Ganancia 3, la fuente de corriente en sí es un R-out, ¿no? la fuente de corriente es un RA. ¿Dónde? Acá es etapa, ¿no? Etapa 3. Sí. Ya, O sea, por qué no por división de voltaje? por división de voltaje. Claro, un K paralelo con la R-out entre un K paralelo más un K, pues, ¿no? O no. Espérate, ¿dónde está el divisor de voltaje? Es que acá, claro, la salida está por B sub 0. Ya te entendí. Claro, es un K con el R out de la fuente Wilson y el R, ¿cómo se llama? Estelo, que es el 1 entre GM de Q8, ¿verdad? Eh, creo que sí tienes razón, ¿eh? Espérate, a ver. Un K, claro, y multiplicándolo, claro, así como hacías en los proyectos, ¿no? ¿Te refieres? Como hacías en Sí, los justo sí, proyectos. normal. Ajá. Ya, claro. Sí, tienes razón. Claro, porque acá esta corriente, claro, es esto, pero también se le suma, ¿no? Lo que es el 1K. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, sí. Entonces acá claro, acá en la corriente, perdón, en esta ganancia 3 sería justamente lo que es, uy, perdón, esta ganancia 3, ajá, así tipo los circuitos que hacías en tus proyectos, en tus laboratorios, sería acá, ¿no? El 1K, ¿no? Tipo divisor, ¿no? O sea, 1K dividiéndolo entre 1K que le sumas lo que es la parte, ¿no? La parte del 1 entre Gm8 y le sumas lo que es el otro, ¿no? Lo que es el R, bueno, en este caso el ROut de la fuente, pero el ROut de la fuente, claro, sería un ROut grande, ¿no? Un ROut grande. Entonces, eh, hay que hacer esto, vamos a ver. Si esto hace esto, a ver, el Gm8 vale 2.03, no, 2.83 miliamperios, ¿no? ¿Y el ROut cuánto valdría? Como es 2 miliamperios, el ROut y es una fuente de Wilson, sería un Gm multiplicándolo, multiplicándolo por R sub 0 al cuadrado. Sería tu R out de la fuente Wilson. Entonces tu R out de Wilson va a ser un valor de cuánto, a ver. Si tu R sub 0 es 100K y tu GM vale, ¿cuánto es GM?
2,83 milli, entonces tendrías un valor de, a ver, de 100, tendrías un valor de, ahí está el cuadrado, ¿no? Ahí, 28.3 megas, mucho, a ver, 28.3 megas de ROut, y te quedaría un valor bien pequeño a ver, de ganancia, a ver, un K más, a ver, 1 sería un valor de 2.83 milli, sumándole esto te quedaría un valor de, sí, sería muy pequeño, 0. A ver, espérate. Creo que el eh, RAUT es en paralelo con el 1K y ahí se anula, ¿no? Ahí se como se anula y el RAUT. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. Que el RAUT es en paralelo con el 1K y ahí se anula el RAUT. Ah, ya. Ah, ya, claro, ya me acordé, claro, tienes razón, porque claro, en este punto, o sea, en el punto que tú ves acá de resistencia equivalente, tú estás viendo el paralelo del ROut con el 1K y también está jugando el GEM, o sea, el 1 entre GEM. ¿Y cuál es menor? Ah, vamos a ver. El 1 entre GEM es, ¿cuánto? A ver. Esto vale, a ver, Creo que 1K. solamente sería un K entre un K más el RE, nada más. Espérate, 353. Claro. Entonces, claro, sería 1K entre 1K. Claro, acá como, o sea, en este punto que es el no equivalente, eh, claro, sería el paralelo del ROut, ¿no? Con el 1K y también con el 1 entre GEM. Entonces, entre los tres, el menor es el de arriba, el 1 entre GEM, que vale eso, ¿no? 3.53 ohmios. ¿Ok? Entonces, esto de acá es lo que estaría ingresando realmente como R efectiva. ¿Entiendes? Entonces, esto lo borro. Entonces acá no sería así, ¿no? Entonces acá sería, acá borro esto. Entonces acá no sería ROut, ¿no? Entonces acá sería otra vez, ¿no? El 1 entre GEM también. Claro, porque el R efectivo, claro, ¿no? No, espérate, acá. Ah, no, está bien, no tienes razón, pues, ¿no? No Solamente tienes queda razón. así. Es un K, claro, es un K de los dos, ¿no? De estos dos. Y un K de arriba, ¿sí, no? Perdón, y el 1 entre GEM. Claro, solo queda Ajá. eso. Claro, entonces que te quedaría Prácticamente sería solamente. uno, pues, ¿no? ¿Sería uno? No sería uno. ¿Por qué sería uno? O sea, te quedaría el 1K, o sea, un K más. eh, o sea, el 1K de acá, ¿no? O sea, el 1K de acá. El 1K que está abajo, como paralelo. Sumándole el 1 entre GEM. Así sería. El GM8. ¿Sí o no? Porque es un K de la fuente. Luego este un K está paralelo con lo que está abajo, ¿no? Lo que está abajo justamente es el paralelo de estos dos, que es un K también. Y lo que está arriba es eso, ¿no? 1 entre GM8. Entonces te quedaría esto en realidad. No, creo que no. ¿Por qué no? O sea, yo creo, o sea, debería quedar o sea, prácticamente la división sería el ROut paralelo con el 1K. O sea, solamente queda un K. Dividido entre el paralelo más uno entre GM. Solo eso. A ver, ¿cómo el paralelo? Está bien, pues, o sea, un K es lo que está arriba, ¿sí o no? Claro, pero ese El ya no paralelo de iría. estos dos, o sea, el paralelo de estos dos es un K también, ¿sí o no? El paralelo más uno entre GM. O sea, ya no iría sumando un K más abajo. Eh, ¿Por qué no? Ah, ya, espérate, ¿por qué no? O sea, tal vez un K del arriba, de la fuente, o sea, de tu R que estás hallando, es el 1K de este paralelo de los dos. Claro, ahí queda un K más uno entre GM. O sea, solamente quedaría eso. Es que el divisor de voltaje, acuérdate que el divisor de voltaje es o sea, acuérdate que tienes una resistencia R1, tienes acá R2, tienes acá voltaje X y acá voltaje Y, ¿no? Entonces voltaje X sería igual justamente, ¿no? A R2, entre R2 más R1, ¿no? ¿No es así? Más R1.
Entonces, tienes acá un K, que sería tu R2. Ah, claro, ya entendí. Sí, sí, tienes razón. Claro, porque tu R2 sería justamente ese un K, ¿no? Entonces, si el otro, la parte de arriba sería justamente el 1 entre gem. Sí, 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 tienes razón. Claro. Entonces te quedaría así. Un K y lo de arriba. 1 entre gm8. Claro, entonces ahí sí tendrías, pues estaría una ganancia un poco mayor. Entonces sería un K entre un K más tu gm que vale 2,83 mil. Entonces tendrías un valor de 0,74 más o menos. 0,74 voltios. Entonces acá reduces un poco tu ganancia total, ¿no? Entonces acá estás reduciendo un poco esta parte de aquí. Tendrías 0,74 acá, ¿no? 0,74 voltios. Ujú. Entonces aquí tienes 200 por 200 por 0,74 voltios. Claro, tendrías 29,6K. Ujú. 29,6K voltios. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ya con eso tendrías tu ganancia 3. Ujú. Ya está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aparte de esto, del FH o de la de arriba, no sé. ¿Ella quedó más claro? ¿Sí? Todo bien, ya está más claro, gracias. Ya. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a hacer el de diseño. ¿Dónde está? El de diseño que sería la pregunta de aquí, este de acá. Esta que le vino al, bueno, no fue mi salón, fue el salón de mi ciclo, que lo que pedía justamente era, ¿no? MES, FH, pedía carga desbalanceada, ¿qué más? CMRR y un cascado tipo 2, ¿no? Que era lo que tenían que usar sí o sí. ¿Ok? Entonces para eso yo también justamente lo había hecho ya previamente, que está acá. A ver, acá está. Está acá. Este aquí sí, este aquí es. Ya. Entonces, para empezar este circuito, ustedes tienen que ver, ¿no? Lo que es las etapas. Por ejemplo, yo para cumplir todo esto, haciéndolo detalladamente, llegué a cumplir que eran 4 etapas, ¿no? Para tener justamente lo que es el 0 voltios en DC. Y todo cumpla, yo hice acá 4 etapas. Eh, Esta, no sé, está desorden, pero más o menos se entiende, ¿no? Ya, etapa uno que sería la diferencial. La etapa 2 que sería, ¿no? El cascodo, ¿no? Cascodo tipo 2 que está normal, no tiene alteraciones. Y la etapa 3 perdón, la etapa 3 sería un desplazador de nivel que tiene esta forma, ¿no? De resistencias. Y como son todos MOSFETs, simplemente es un MOSFET con una resistencia en ambos lados, ¿no? Y finalmente la etapa de potencia, que es la parte, que es la parte de potencia, ¿no? Que está por surtidor. En este caso, como pedían todo es así, ¿no? Porque te pedían desbalanceado, o sea, solamente por una entrada. O sea, la salida tiene que ser solamente por una rama, porque es desbalanceada. Entonces, como te pedían, yo planteé esas 4 etapas, ¿no? Para cumplir todo eso. Entonces, acá, lo primero que tienes que cumplir es yo te recomiendo que empieces por el FH mejor. El FH te va a dar el dato directo, ¿no? Porque el FH, acuérdate que el FH que te piden es 5 MHz, ¿no? Entonces, como tienes un cascodo tipo 2 ya te dan ese dato de cascodo. Tú sabes que el cascodo eh, te va a dar justamente lo que es el nodo sensible. Entonces, acá el FH, aquí, tú vas a hallar, ¿no? ¿Cuánto vale tu resistencia? Porque el cascodo, acuérdate que el cascodo tiene acá su CG, ¿no? Su CGD, su CGS, ¿no? CGD y CGS. Pero el que te da la mayor resistencia justamente es la parte, ¿no? del CGD. Entonces, en este nodo sensible, tú tienes acá, ¿no? Que tu mayor resistencia va a estar acá, en RD. O sea, para que cumpla el FH esto tienes que dar el RD. Entonces, como te piden 5 MHz,
y te dan el dato que tus capacitancias valen un picofaradio, ¿no? ¿Te decían eso? Sí, ¿no? Sí, te decían, valen un picofaradio las capacitancias. Entonces tú con eso ya puedes hallar directamente lo que es el RD. Entonces tu RD para la etapa 1 tiene que ser sí o sí 31.8K para que cumpla 5 MHz. ¿Ok? Es tu primer dato que tienes tú como parámetro para trabajar. El RD. Ahora, una vez que tienes el RD, otra vez regresas a la etapa final, ¿no? La etapa de la potencia. Entonces, la etapa de la potencia, acá tú defines, ¿no? Primeramente lo que es el RL, ¿no? Bueno, lo que te dan de dato, ¿no? En este caso era 120 ohmios. 120 ohmios, el voltaje mes que le pedían eran 10 voltios. Luego la corriente que pasa justamente por, por esa resistencia era justamente 83.3 mili, ¿no? Miliamperios. Y como sabes que la corriente L debe ser un poco mayor a la corriente, a la otra corriente que pasa por la otra resistencia. Entonces en este caso se definió, ¿no? Una corriente mayor, no tanto, pero en este caso de 100 miliamperios, ¿no? De 100 miliamperios para el caso de esta etapa. Entonces trabajamos con esta corriente, ¿no? De 100 miliamperios. El RI, ¿no? Que sería en este caso la parte la parte que recibe mayor corriente. Como sabes que va a ser un circuito que va a tener 0 voltios en la salida, y para que cumpla justamente yo como táctica puse que en este punto sea 0 voltios, ¿no? Entonces de tal forma que 0 voltios en este punto, y como las fuentes valen 18 voltios, ¿no? Arriba y abajo. Entonces el RI, ¿no? Va a ser justamente eso, ¿no? 18 entre la corriente del RI, ¿no? Que te va a dar 180 ohmios, te va a dar para esa RI, ¿no? Es lo que va a valer su valor. Y para hallar lo que es ¿cómo se llama? La ganancia, ¿no? La fórmula es igual, ¿no? RL entre la sumatoria de RL más estos, ¿no? Porque acá también juega en contra el 1 entre GM. Está acá el del Q, bueno, la etapa final, ¿no? Y te va a dar un valor de ganancia. En este caso, como tienes el valor de RL que es 120, y tienes el valor de tu RI que vale 180, y que tu GM, bueno, tu GM en este caso es como es 100 miliamperios, ¿dónde está? Aquí, y fueran 100 miliamperios, y tu K1, de tu K, también te lo dicen, ¿no? Creo que te lo dicen acá. A ver. Tu K, no, no te lo dice, pero me acuerdo que el profesor lo dijo en clase ese día. Y todo era 1 voltio, o sea, todo valía 1. Era uno el voltaje de threshold y uno el KM, ¿no? El MOSFET. Entonces, suponiendo que fuera todo 1, que te tienen que decir sí o sí, tienes que tu GM vale 20 miliamperios, ¿no? 20 mili, y tu VGS va a ser 11 voltios en este punto, ¿no? En este transistor. Bueno, claro. Entonces, estos 11 voltios y tu GM vale 20, ¿no? Entonces, con eso tú puedes hallar ya directamente lo que es la ganancia 4, ¿no? Que va a ser un valor pequeño, ¿no? 0 punto tantos, 0.34 por ahí. Y para hallar en este punto, cuando tienes acá 0 voltios en la voltaje de salida, entonces lo que va a pasar acá, este VGS que está aquí, va acá, ¿no? Tienes el voltaje gate, ¿no? Porque acuérdate que este es VGS es 11 y eso es 0. Entonces B4 va a ser 11 voltios también. Acá también va a ser 11 voltios. ¿Sí? Y ahora este voltaje 4, que es 11 voltios, se conecta directamente con el etapa anterior. O sea, con la salida de acá, ¿no? De B4. Entonces acá tienes B4, que está llegando a 11 voltios. Y ahora para la etapa 2, tú tienes que, bueno, etapa 3, perdón, tienes que asumir una corriente. En este caso, tú asumes una corriente, bueno, yo asumí una corriente no tan alta, o sea, una de 5 miliamperios, de tal forma que yo en este punto ya podría hallar la resistencia Rx, ¿no? O sea, porque acá tengo que es 5 miliamperios que están bajando por este punto, ¿no? 5 miliamperios. Entonces, con eso, yo ya puedo hallar cuánto vale Rx, ¿no? Porque Rx sería simplemente la suma, bueno, la resta de 11 con 18 entre 5, ¿no?
Entonces acá tendrías 30 voltios, no, perdón, tendrías 29 voltios entre 5 miliamperios. Entonces tendrías justamente 5.8K, ¿no? De resistencia para RX. Y ahora, tu ganancia 3, que es la etapa 3, ¿no? Va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser justamente sumatoria de RC entre R, ¿no? Aquí tienes RX, que está en la parte de abajo, ¿no? Que es la parte de entrenador. Y arriba está lo que es la parte de surtidor, ¿no? Que influye acá el RE y también influye el GEM. Entonces, aquí tendrías esta etapa, ¿no? Como tú tienes de dato, ya tienes de dato el RX, y también sabes cuánto vale el GM, porque tú has definido que esto vale 5 miliamperios. Entonces, si acá tú defines que 5 miliamperios, tu GM, ¿cuánto va a ser? A ver, si esto fuera 5 miliamperios, sí, 5 miliamperios, tu GM va a ser, a ver, va a ser 4.47 más o menos de GM, mili, y de tu valor de BGS va a ser ¿dónde está? 3.23 voltios. Entonces ya con eso tienes tu valor, ¿no? De GM para la fórmula de la ganancia. Lo que te faltaría sería hallar la resistencia RE, que todavía no sabes cuánto vale. En ese caso tú le puedes asumir un valor, ¿no? De RE. En este caso yo le asumí un valor no tan grande, ¿no? 2K, más o menos. Tampoco puedes asumir un valor muy grande, pero si tú le asumes un valor muy grande, acuérdate que tiene 5 miliamperios, ¿no? O sea, si tú le asumes un valor muy grande de resistencia RE, eh, cabe el caso que acá, como voltaje de caída, tengas un valor mayor a 18. O sea, en este caso, como es 2K, ¿no? Y tengo 5 miliamperios, voy a tener como 10 voltios, ¿no? Cabe tener 10 voltios de caída, ¿sí? De tal forma que acá tengo, este punto vale, ¿no? 8 voltios positivo, ¿sí? Pero ponte que el caso tú le supongas una resistencia muy alta, por ejemplo 4K, 5K, acá te va a ser negativo, ¿no? En el punto de surtidor. Y hacer que te salga negativo acá sería como que tu resistor no está operando correctamente, ¿no? O sea, está entrando en zona saturación o corte, ¿no? Para así decirlo. Por lo tanto, tienes que también tener en cuenta eso, ¿no? Que no puede ser un valor muy grande de resistencia porque si no tu transistor no opera bien. Entonces, en este caso ya le asumí 2K, de tal forma que acá tengo un valor positivo de 8 voltios. Entonces, ¿no? Entonces tienes acá un valor de 8 voltios, ya tienes la ganancia 3, ¿no? La ganancia 3 estaría acá, que valdría en este caso 2.61 voltios, ¿no? Con todos los datos que hemos definido. De hecho acá está, de hecho acá me falta cambiarlo. Acá es 5.8K. Ujú. Acá es 5.8K. 5.8K ohms. Entonces ahí tenías un valor de, déjame ver si estoy bien, 5.8K. Esto queda un valor de, espérate, 4, sí, 4.47. Mm, Sí, está bien, 2.61, está bien, sí. Acá no lo cambio, ya. Ahora, con este valor ya tienes la etapa 3, tienes la etapa 4. Lo que te faltaría ahora es la etapa 2 y la etapa 1. Ahora, para la etapa 2 y la etapa 1, eh, tú ya tienes el valor de la resistencia de RD en la etapa 2, que es el cascodo tipo 2, que es lo que te piden. Ah, en esta etapa 2, acuérdate que como es un cascodo tipo 2, este, acá, ¿no? Cuando la corriente pasa por acá, para otro cuadro mejor, pasa por acá. Acuérdate, como son 4 conectados en serie, por así decirlo, tenemos acá una corriente ahí, que va a ser, ¿no? Va a ser justamente eso, ¿no? GM entre 4, ¿no? Eh, y como acá tú tienes, que tu salida justamente está por solamente una rama, o sea, solamente está por la parte derecha del cascodo. Entonces esta corriente ahí, cuando pase por acá abajo también, solamente va a ser justamente, no, esa parte, ¿no? O sea, va a ser corriente por RB. Entonces, tu ganancia va a ser justamente GM entre 4,
que es por los 4 MOSFETs que están acá, en serie, por RD, ¿no? Entonces tú ya tienes que definir un valor de GM de tal forma que no sea tan grande, porque si es muy grande, acuérdate que lo que te piden como ganancia total es 100 voltios, ¿no? Te piden 100 voltios de ganancia total. Entonces, ¿dónde está? Acá. Como te piden 100 voltios, si tú defines una corriente muy grande, la ganancia también va a ser muy grande. Si te das cuenta, o sea, si tú aumentas la corriente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues 10, tu GM es más grande, pues, ¿no? Y si tu GM es más grande, también va a crecer tu ganancia, en este caso, según es la ecuación. Entonces, por eso yo definí una ganancia pequeña, ¿no? Perdón, una corriente pequeña. 2000 amperios quiere decir que tengo un GM de 2.82 mili, ¿no? Entonces, con esto me daría, bueno, ¿cuánto? 2.82 mili entre 4 por el RD que valía 31.8. Claro, claro, entonces ya he definido una corriente de 2000 amperios, pero en realidad acá debe ser 2000 amperios y por acá también tengo 2000 amperios. 2000 amperios. Entonces aquí tengo, ¿no? 2000 amperios, 2000 amperios y lo que me queda, ¿no? Con 2000 amperios de corriente, ¿no? El GM era 2.83, ¿no? Y con eso hallo lo que es el RC, ¿no? Porque esto vale 5 voltios y el RC no sabemos cuánto vale, y será 2.83, ¿sí? Y con esto tengo el valor de RC, que es lo que me va a servir para llegar a 5 voltios de ganancia. Ya con esas ganancias definidas, ya cumpliría lo que es la ganancia, ¿no? La total, que son 100 voltios, ya me cumpliría. Lo que me faltaría ahora es hallar lo que es el CMRR del circuito. Entonces, para el CMRR solo se analiza la primera etapa, ¿no? La etapa. Entonces tienes acá 10 megaohmios de Rout de tu fuente Wilson. Y para dibujarlo, lo que es la ganancia en modo común, tendría simplemente esto, ¿no? O sea, acá defines, ¿no? Tu RC, que se parte del circuito en dos partes, ¿no? Para ambos lados. Eh, tienes tu RC que vale, ¿no? 1.77K. Tu RAO que le acabamos de ir ahorita, que valía 10 megas. Y tu ganancia en modo común, ¿no? Sería simplemente la diferencia de resistencias, suponiendo un 5%, un 2.5% y 12 RAUT abajo de la fuente. Entonces, esto ya no sería 28.3, sería 10 megas. Acá serían 10 megas. Por lo tanto, te quedaría como ganancia en modo común, te quedaría un valor de 100 entre 20 megas. Te quedaría un valor de 5 microvoltios, ¿no? Claro, te quedaría 5 microvoltios. Y con esto ya tendrías tú, ¿no? Lo que es la modo común. Entonces acá también cambiaría. Sería 5, acá también sería 5. 5 microvoltios, que sería 5 microvoltios. Entonces te quedaría 20 logaritmo de 10 de 5 entre 5 micro. Entonces te quedaría un CMRR de 120 decibeles. ¿Sí? 120 decibeles. Entonces ya con eso tú cumplirías también que tu CMRR que te piden mayor a 90 decibeles también es correcto, ¿no? Tienes un valor de 20 decibeles. Entonces con eso ya cumples todo, ¿no? Cumples tanto el mes, el FH que definimos que 5, acá no también el constante, el voltaje offset, 0 voltios en DC. Y claro, eso sería todo, ¿no? Claro, te piden eso. Ujú. Sí, eso sería, chicos. Ahí cumpliría todos los requerimientos que pide el problema. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? Una consulta, ¿el mes puedes repetir esa parte? El mes, ahí acá, el mes. Sí. Acá el mes.
Ya. Claro, el mes te pedía 10 voltios, ¿no? Entonces, como te pedían 10 voltios, eh, la corriente que tú sacas, dado esos 10 voltios lo que te piden, ¿no? Justamente es 10 voltios, ¿no? Corriente L va a ser 10 voltios entre tu RL, ¿no? O sea, 120. Entonces eso te va a dar un valor, ¿no? Justamente de 83.3 megas. Perdón, 83.3 miliamperios. Entonces, esa es la corriente que pasa por acá, por el RL. Pero la corriente que está pasando por el RI, que está del otro lado, va a ser mucho mayor que esa corriente que está, ¿no? Que está acá en RL. En este caso yo le asumí una corriente un poco mayor de 100 mili. Entonces, al tú asumir este valor que es más grande, ahí estás llegando, o sea, estás cumpliendo que la corriente mayor se va a ir por este punto, se va a ir por acá. Entonces, acá se va bajando 100 miliamperios para el RI. Entonces ya con esto tú, o sea, al hacer este cálculo, que es mucho mayor, el mes, o sea, en tu forma de onda, está llegando a cumplir que justamente, como es 0 voltios, ¿no? Voltaje en DC, que acaba de haber un pico, ¿no? Un pico máximo de 10 voltios en AC, acá y acá. Pero como incluso es un poco mayor, o sea, como sabes que acá es MOSFET, incluso acá llegaría hasta un poco más, ¿no? Llegaría hasta 11 incluso, porque el voltaje threshold le añade un poco de valor. Entonces acá llegaría hasta 11 voltios, acá también hasta 11. Entonces ahí tendrías tu mes, ¿no? O sea, que está cumpliendo que justamente llegas hasta 10 voltios picos y abajo también. Y con tu voltaje threshold, le aumentas un voltio más, ¿no? Llegas hasta 11 voltios. Y básicamente es eso, esa parte de acá, ¿no? O sea, con tal que tú cumples esta parte, ya estás cumpliendo el mes. ¿Sí? ¿Qué dice acá? En etapa 3 tengo que girar el MOSFET tipo P, ¿verdad? En etapa 3 tengo que diseñar el MOSFET tipo P. Etapa 3 MOSFET tipo P. Pero en este caso el MOSFET, eh, claro, es tipo P, no, tipo N, en este caso, tipo N, el de acá. No, lo que te pedía acá justamente era que tu entrada, o sea, la entrada de amplificador diferencial dice que son MOSFET tipo P. O sea, acá, ¿no? En la primera etapa tienes que buscar o sea, tienes que señalar que los MOSFET son tipo P, ¿no? O sea, dibujar la flecha para adentro. O sea, que esté entrando y no saliendo. O sea, así, que esto esté, ¿no? Entrando. O sea, así. Así sería tu tipo P. Y acá también igual, ¿no? Para el otro lado. Acá también igualito. Así. Entonces ahí estás cumpliendo que tus MOSFET son tipo P. Solamente eso, o sea, no, solamente el profesor lo hace pues, para que sepa que sabes dibujar bien y no te confundas en los MOSFET. Pero no está cambiando casi nada en lo que es el cálculo. No, no, solamente eso. ¿Qué más dice? A ver, ¿no? Si piden carga balanceada y MOSFET tipo N, ¿cómo sería? Si piden carga balanceada, te refieres a la salida, ¿verdad? Y MOSFET tipo N. Igual solamente cambias el dibujo y sería carga balanceada, o sea, de hecho sería como mi PC, ¿no? La que me vino a mí, o sea, la que está, ¿dónde está mi PC? Esta de acá sería. Claro, por ejemplo, a mí me vino justamente lo que es carga balanceada. En el caso de la otra sección fue desbalanceada, ¿no? Como hicimos. Pero en mi caso sí fue balanceada, porque te das cuenta, la salida final, ¿no? La potencia que está acá, es balanceado, ¿no? Tiene sus dos patas conectadas a la etapa anterior. Entonces, aquí te das cuenta, tuvieron cascado tipo 3, ¿no? Que es esta configuración. Y la etapa inicial, que es la etapa, ¿no? De diferencial, ¿no? Simplemente, de diferencial. Pero, o sea, si te piden desbalancear sería eso, ¿no? Dibujar así. Dibujarlo de esta forma y con sus flechas del MOSFET, de acuerdo a lo que sea, ¿no? Si es P o N. No importa. O sea, no hay problema en eso. ¿Sí? Está claro, Piero. Sí, Ya, sí, está bien.
Sí, ya ok. ¿Alguien tiene otra pregunta o quieren repasar también el que me vino a mí en esa pregunta? Era parecido, porque solo cambiaba lo que era etapa 3, cambiaba balanceado y nada más. Lo demás era igual de FH, pedían un mes de 10 voltios. Ah, también pedían FL, creo. FL, no, ¿esto qué es? Ah, no, ese es mi RL. Y CMR también igual, ¿no? Y ya. Entonces acá, no sé si quieren que hagamos el mío también. O está bien así, chicos. Una pregunta. Dime, dime. Esto, ¿y por qué pusiste 4 etapas exactamente? Ah, yo puse 4 etapas para justamente cumplir lo que es el voltaje 0 en C. Ah, ¿dónde está? Paint. Keep. ¿Este es? No, ese no es. El otro paint. Este de acá. Eh, o sea, yo hice esto como táctica para justamente llegar a 0 voltios en DC, que es justamente, ¿no? Que la salida será 0 voltios, ¿no? Entonces, como acá es 0 voltios, ya puedo hallar directamente la resistencia que está acá, ¿no? En la parte de surtidor de array. Y esta etapa 3 anterior me sirve justamente para yo llegar justamente a 0 voltios en ese punto. Porque en esta etapa, con esta corriente de 5 mili, acá me dan 11 voltios, ¿no? En este punto de B4. 11 voltios en DC. Y con estos 11 voltios que están entrando a B4, y yo suponiendo que la corriente que va a pasar por acá son 100 miliamperios, entonces justamente como el VGS de acá va a ser 11 voltios también porque son 100 miliamperios. Entonces el VGS es 11 voltios y acá es 11 voltios, acá te va a dar 0. Exacto. 0 en DC. Entonces esa es la función de esta etapa, ¿no? Llamada desplazador de nivel, que te ayuda justamente a que tengas un voltaje de 0 voltios en DC. O sea, por esa razón yo le puse Genial. esta etapa adicional. Ujú, sí, sí, quedó más claro. Sí, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, entonces vemos la mía. Entonces vamos a ver la que me pide a mí, ¿no? Que es algo parecido, pero era con tipo 3, ¿no? Era un cascado tipo 3 en mi caso. Claro, a mí me pedían justamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo hice igual, ¿no? Primero hallé lo que es el FH. El FH, ¿no? Como el bebías, como pedían 6 MHz, pues, ¿no? Hallé justamente lo que es la resistencia de drenador que está en la parte del tipo 3, ¿no? El cascado. Y con esto ya empecé, ¿no? Otra vez a hallar, en este caso ya empecé por la parte 2, ¿no? Etapa 2. Acá ya definí una corriente. eh, Definí la corriente de 3 miliamperios. 3 miliamperios, ¿sí? Con ese 3 miliamperios me tenía un VGS, ¿no? De 2 tanto y GM de tanto. Y hallé, ¿no? ¿Cuánto vale esta resistencia? Porque si tú vas a dibujarlo en el papel, ¿no? Tienes que dibujar también la parte de la corriente de esa forma, ¿no? Tienes que dibujarlo así, ¿no? O sea, si es una fuente Wilson, simple como esta, dibujas todo esto y puedes dibujar tu RF y lo hallas. ¿Cuánto vale tu RF para que cumpla esa corriente? En este caso yo hallé que era 12.5K. O sea, con 12.5K, acá iba a obtener acá iba a tener justamente 3 miliamperios, ¿no? 3 miliamperios iba a tener acá. Entonces, de tal forma que para cada lado se va a dividir 1.5 para cada lado. Entonces, como es una corriente, una fuente, un cajado tipo 3, para que esto llegue acá también sea igual, entonces acá también se define 3 miliamperios. En esa fuente de arriba, 3 miliamperios, 3 miliamperios. Cosa que para abajo quedan 1.5 y para acá también va 1.5. O sea, 1.5 mil para ambos lados. Entonces, para todo, entonces todo queda igual, ¿no? Todo queda con 3 miliamperios. Entonces acá también llega, ¿no? Acá también llega con 1.5 mili. Entonces,
ya con esto yo empecé a hallar, ¿no?, la ganancia para la etapa del cascodo. Entonces, como era balanceado en este caso, la ganancia del cascodo, ¿no? Hallé primero la corriente. Bueno, hallé la ganancia 2, que simplemente es GM por RD. O sea, en realidad es 2, ¿no? 2 GM, pero como son 2 y 2, o sea, son 2 de, acá son 3 GM, acá también son 3 GM, y son 2 RDs. O sea, sería simplemente 2 RDs entre 2 sobre GM. Entonces 2 y 2 se van, y te queda RD por GM, ¿no? Que está acá. RD por GM. Entonces hallé la ganancia 2. Luego, acá no, acá son datos, ¿no? Por cada diferencial pasa 1.5. Y estos son sus datos, ¿no? BGS y GEM. Entonces, como yo tengo GEM, ya puedo hallar la ganancia 2. En ese caso acá, ¿no? Se reemplaza acá. Entonces tengo la ganancia 2 de un valor tanto, ¿no? 64.93 en este caso. Y luego pasé a la etapa final, ¿no? La etapa de potencia. Porque en mi caso me pedían una ganancia de... ¿Cuánto me pedían a mí? Una ganancia igual, ¿no? De 100 voltios a mí me pedían. Ganancia de 100 voltios. Entonces, en la etapa 3, aquí, lo que yo he hecho es igual, ¿no? Oye, voltaje mes en 320. Como pedían también 10 voltios, acá le puse, ¿no? También 73.3 miliamperios. Acá igual, ¿no? Hallé también justamente 100 mili para la corriente que está por esos dos. En este caso, no, como no usé esta etapa de defensor de nivel, lo que yo es hallado justamente es o sea, acá, acá sería el voltaje 3 en DC. O sea, ese voltaje acá, ¿cuánto vale esto en DC? Entonces, esto en DC viene de la etapa anterior. Ya viene de la etapa 2 de acá, voltaje 3. Entonces, aquí como ya tengo todo hallado, ya tengo todas las corrientes y todas las ganancias, eh, puedo saber cuánto vale ese voltaje 3 en DC, porque es justamente 1.5 mili multiplicándolo por RD. O sea, eso, ¿no? 1.5 mili, eso, sería, bueno, el voltaje 3 DC sería la resta, ¿no? De menos 18, que es lo que está acá, ¿no? Menos 18, está acá, restándole lo que está acá, ¿no? La voltaje que está en este lado. Entonces ahí tengo valor de 21.75 voltios en este lado. Y con esto, ya, y como sé que este BGS va a ser un valor de 11 voltios, porque así vale cuando es GM100, entonces el voltaje X que está en este punto, que está aquí, va a ser justamente 10.75, porque esa es la resta del B3 con el 11 voltios, ¿no? Entonces, B3 era esto, y es 11 voltios, que es lo que vale el BGS. Y tengo el valor de 10.75. Entonces ya con eso, ya tendría la etapa 3 completa. Ahora acá no se nota mucho, pero este es para el R, ¿no? O sea, con este dato que ya tengo el acá, ¿no? El 10.75. Entonces acá ya puedo hallar, y sé que esto vale, ¿no? 100 mili. Entonces acá ya puedo hallar lo que es el R de emisor, ¿no? Bueno, el R del surtidor. Y con eso hallé que el R vale 288. 288 ohms. ¿Ok? Y ahora con ese valor ya tengo el R, tengo el RL. Me faltaría simplemente hallar la ganancia 3 para poder saber cuánto vale. Entonces acá yo la hallé. Entonces la ganancia 3 en este caso es ¿no? El RL medio, como es balanceado en este caso, es RL medios, ¿no? 120 medios, paralelo con el R que está acá. Le sumamos el otro, ¿no? Le sumamos el Ultra GM3. O sea, le sumamos lo que está acá, ¿no? Arribita. Este Ultra GM. Entonces acá le sumo y tendría la ganancia 3, que en este caso me salió 0.5 aproximadamente. Entonces tengo la ganancia 3, tengo la ganancia 2, que la ganancia 2 era, ¿cuánto era? Era eso, ¿no? 64.93. Quiere decir que la total, o sea, hasta el momento, tengo la mitad, ¿no?
casi 32 voltios de ganancia entre las dos. Y lo que me falta para llegar a 100 voltios, que es lo que me piden, sería justamente, ¿no? 3.08. Es lo que me falta para llegar a 100 voltios. Y ya, pues con eso volvemos a la etapa 1 ahora. En la etapa 1, igual, ¿no? Acá tenemos la fuente de Wilson, la simple. Tenemos el amplificador diferencial. Y aquí tenemos simplemente que la ganancia 1 ¿no? por fórmula es Gm por Rc, ya que acá no hay ni una resistencia no está la resistencia de surtidor, simplemente está la de tenedor de arriba. Y aquí, ¿no? Definimos una corriente para trabajar, ¿no? En este caso yo asumí 4 miliamperios para esta etapa de Wilson. Allí cuánto vale el RF de la fuente. En este caso era 3K. Y con esto, ¿no? Ya puedo hallar lo que es la ganancia 1, ¿no? Porque con corriente de 2 miliamperios para cada lado, o sea, para cada 2 miliamperios y para cada 2 miliamperios, tengo que un BGS de 2 punto tanto y GM de 283. Y como mi ganancia 1 era esto, ¿no? Era todo acá. Entonces ya tengo cuánto vale GM, entonces ya puedo hallar RC. Entonces con este RC ya estoy cumpliendo que mi ganancia va a ser 3.08 voltios. Y con eso ya cumplo la total, ¿no? O sea, total, que es la multiplicación de 1 por 2 por 3, ya me llegaría a 100 voltios. Ahora, con esto, ya casi acabo, ya, sí, es lo último, sí. Ya casi la parte del, bueno, la parte del CMRR. Acá solamente la primera etapa se analiza. Eh, tenemos solamente la parte del RC, el ROUT. El ROUT como son 4 miliamperios. El VGS es 3 voltios, ¿no? Por ser 4 miliamperios y el GM es 4 miliamperios. Acá tengo mi R de Wilson, que la fórmula es GM por R sub 0 al cuadrado, donde R sub 0, ¿no? Bueno, en mi caso mi voltaje era 64 voltios, el ERTIC, y 4 miliamperios es la corriente, ¿no? O sea, el GM, perdón. Y tienes acá que vale 16K ohmios. Entonces puedes hallar tu R out, ¿no? Tu R de Wilson, ¿cuánto vale? Tu R out de Wilson, en este caso, ¿no? 4 mili por 16K al cuadrado, sale algo de 1.02 megas, más o menos. Y aquí yo asumiendo, ¿no? Una diferencia de 5% aproximadamente, me salía que era 100, ¿no? Si es la diferencia, lo dividía y tenía justamente un voltaje de 98 micro. 98 micro para modo común. Y ya con esto, allá va lo que es el CMRR. 20 logaritmo de la diferencial, ¿no? Ganancia diferencial entre la modo común. Entonces la diferencial es la ganancia 1 y la modo común, pues esa es la que hayamos ahorita, 98 micro. Y en este caso por suerte me cumplió, llegué casi exactamente a 90 decibeles. Y ya pues, ya llegué a que sí cumplía, justamente 90 decibeles. Y básicamente era eso. Básicamente así lo planteé en mi ciclo. Y claro, así era, así. Si tienen preguntas así, otras preguntas o algo. Escucho. Y en el enunciado del problema que a ti te tocó, decía algo de, ya no decía lo de para llegar a 0 voltios de C, ¿no? Y también decía que el RL era balanceado, ¿verdad? 0 voltios de C. No, claro, decía que sí era balanceado, o sea, salía balanceada, decía en mi caso. Salía Salida balanceada. balanceada. Claro, balanceada es así, ¿no? O sea, balanceada se refiere a que tengas tus dos entradas conectadas a la etapa anterior. Y lo de 0 voltios de C, en este caso, como ese es balanceado, o sea, lo que tienes en el punto de acá, aquí, no, esto no es, acá, lo que en realidad tienes en ese punto, o sea, acá también lo tienes, ¿no? O sea, como es balanceado, acá también tienes 25, ¿no? Entonces, como es igual para ambos lados, supuestamente, o sea, acá no interesaría mucho eso porque, aparte de que tal vez observes la diferencia de esos dos, ¿no? Entonces, si tú restas ambos lados, te va a dar justamente 0 voltios, ¿no? En DC. O sea, Ya, o sea cuando es que balanceado dentro, está cumpliendo sí o sí. O sea, cuando es balanceado sí cumple esto de lo que es el voltaje DC.
O sea que en el problema anterior decía que la carga era desbalanceada. Que Sí, acá está, mira. Sí, acá decía, mira. Acá está, mira. Este es el anterior. Ganancia 100 voltios, mes de 10 voltios, FH, acá, como el RL 120 como carga desbalanceada, de 0 voltios DC. En el genial. anterior sí te pedían desbalanceada. Por eso es que lo dibujé solamente por una sola rama, el dibujo, ¿no? O sea, aquí acá. Acá solamente era por una sola, una sola Claro. salida. Y Claro, y acá como estaba el RL. desbalanceada, necesariamente para que llegue a 0 voltios tenías que hacer la etapa del level shifter, ¿no? Claro, ajá, exactamente. Sí, Fantástico. sí, claro, por eso es que lo hice así. Ujú. Claro. Y entonces esa era la diferencia, ¿no? Esa era la diferencia con la sección anterior con la sección mía era justamente eso, ¿no? Balanceada y que el casco era tipo 3. Lo demás no cambiaba mucho, lo demás era igual. Sí, era prácticamente lo mismo. Ujú. Si alguno tiene otra pregunta, podrías pasar tu PC. No, ya le he pasado ya. De hecho está acá arriba. Está por acá. Acá está. Este es mi PC. Es- lo que te puedo pasar es el Paint para que puedas verlo más a detalle. A ver dónde está. Eh, lo que sí no pasé fue las preguntas, o sea, lo que encontré, o sea, recién ahora último encontré los que son las preguntas, esto acá, ¿no? Las fotos de lo que pedía, porque no estaba en lo que pasé, creo yo. Así que estos dos voy a pasarlo también para que lo puedan revisar otra vez. Con esto y con lo que ahora voy a hacer ahora, ¿no? Con esto de acá, el de acá. A ver, escritorio, escritorio, escritorio. Ya, entonces con estos... ya, de hecho falta una pregunta más todavía que no has visto. Ahí lo vamos a hacer. Acá. Ya. Espérate, esto acá. Falta el otro. Falta el tutorial 2. Ahora falta la pregunta 2. Tenemos al... Uy, ¿qué pasó? Uy, no, ¿verdad? Ahí está. Falta la pregunta 2 que le vino al otro salón también. Que no le hizo todavía. Bueno, es parecida a la que hemos hecho antes. Pero pero en este caso, la pregunta que le vino al otro salón fue esta, ¿no? Que le vino esto acá. Que decía hallar ganancia, hallar mes y FH. Era una parecida que hemos hecho, pero con BJTs. Solamente que ahora vino como... Creo que debe vino en la tarea, creo me parece. Creo que es algo parecido le vino en la tarea. O no, no estoy seguro. Pero este le vino el ciclo anterior. Y era parecido, ¿no? O sea, era hallar lo mismo que hicieron en su tarea, hallar la ganancia. Lo único diferente era el FH, ¿no? Que en este caso, según me acuerdo, me dijeron, era que acá no se podía bajar un nodo sensible como tal, y que eran varios nodos sensibles. O sea, tenías que analizar en varios transistores para poder hallar el FH. Según me acuerdo más o menos, porque no llegué a verlo totalmente el problema. A ver, ¿dónde está? Acá. Aquí. Ya mira, según me acuerdo, estuve a borrarlo, cerrar. Eh, Según lo que me dijeron, este problema, cuando el profesor lo planteó en clase, eh, le habías dicho que el FH no se encontraba en un punto, sino que eran varios, si andaba bien un nodo sensible, no se podía analizar solamente en un solo transistor. Entonces, por eso me acuerdo que el profesor planteó que los puntos que tienen mayor resistencia justamente era en las partes, ¿no? En este caso de la entrada, acá había uno, que venía a ser el CGD, ¿no? CGD, CGD1. Luego que acá también había otro, ¿no? Que es el que está acá arriba, en Q3. Sí, el CGD2. Perdón, CGD2.
Incluso también el de abajo también creo, claro. Porque también está ahí una reflectiva acá abajo. CGS1, CGS2. Y creo que había otro más. Creo que era el Q7. O sí, creo que era el Q7. Ajá. El Q7 también acá había uno más. De hecho, no, de hecho era el otro, el CGD. Porque acá está el RAU de. Acá está la carga activa. CGD3. Pero si no me acuerdo, el profesor había dicho que estos 3 puntos, o sea, como semicircuito, esos 3 puntos eran los que tenían que analizar para justamente hallar el FH, ¿no? Porque el FH va a ser justamente el FH va a ser justamente, ¿no? 1 entre 2pi por la sumatoria de taus, ¿no? O sea, el tau 1 más el tau 2, tau 3, ¿no? Eso era lo que el profesor supuestamente había planteado en el ciclo anterior, algo así, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, la primera capacitancia, el CGD1, acá creo que se aplicaba a Miller, porque esto es un emisor común. Entonces, acá puedes aplicar Miller y dar directamente la parte del CG de cuánto vale, ¿no? Luego para el segundo, CGD2, acá sí era algo como hicimos antes, ¿no? O sea, hallar la reflectiva de cada punto y plantearlo según la fórmula, ¿no? En este caso, como ya no es un emisor común, tendrías que plantearlo como hicimos previamente, ¿no? Con la fórmula de acá, ¿no? O sea, con la fórmula de. No, eso no es. Con lo que hicimos. ¿Dónde está? Acá. Esto de aquí. Del RP y el RMU, ¿te acuerdas? Esto de acá. Son esto. Entonces, eso sería para el caso 2, ¿no? Plantear eso. Y luego para el otro caso, que está. Pues, confundo. Acá está. Aquí. eh, para el Tau 3, el Q7, perdón. El Q7 en este caso es también igual, ¿no? Porque también es una resistencia en surtidor, aquí en ese punto. Entonces acá también sería lo mismo, ¿no? Porque en teoría esas tres te darían la mayor capacitancia. Y lo querían que tu FH sea un poco baja, ¿no? No sea tu FH tan alta como otros casos. Entonces analizaría esos 3 puntos y ya con eso ya harías tu FH. Yo no le planteé, por eso no lo resuelvo. Y aparte no veo bien los datos, no estoy seguro. Eh, Claro, sería eso, básicamente, en la parte del FH. Pero no creo que les ponga así, ¿ah? No dudo un poco. Y así que, pues hacer así. Acá te dan tu bot. En este caso valía 2 picofarads la capacitancia y el K era 1 y el BT 1. Claro, era básicamente lo mismo que hicieron ustedes, solamente que ahora es MOSFET, ¿no? De hecho, incluso está acá, ¿no? De hecho, la parte de la solución de lo que es el mes sí lo hice, creo. Es lo que estaba acá arriba. Acá. Mira, acá está. Eh, sí, acá está la solución del mes. Ujú. Claro. Acá igual no, mira, acá igual se aplicaba lo que hace rato hicimos, lo que es un valor X, ¿no? Un valor X en este punto, como acá está la salida, en el B sub 0, que en este caso está acá, ¿no? En este punto. Entonces ahí justamente hallamos lo que es así, ¿no? Como hicimos anteriormente, ¿no? Un valor X acá, un valor X acá, porque acá está, ¿no? Acá es un tipo N, acá es un tipo P. Entonces podemos hacer eso. Pero para ello tenemos que primero hallar justamente cuánto vale el voltaje en el punto de surtidor del Q5 que está acá. Entonces para eso, ¿no? Había que justamente hallar lo que es la etapa 1, o sea, hallar los valores de voltaje en DC, todo en DC. Entonces como acá sabes que es 15 voltios arriba y que por cada rama pasa 1 miliamperios en la etapa 1, porque esto es 2. Entonces acá es 1 miliamperio, acá son 15 voltios, y acá hay una caída de 4 voltios, parece 1 miliamperios. Entonces acá tendrías 8 voltios, que es lo que está ingresando a la parte de gate o compuerta. Y eso, según el voltaje BGS que tengas acá, que en este caso como es 1 miliamperio,
por la fuente, tu GM vale, tu VGS vale 2 voltios. ¿Sí? Entonces, si acá tu VGS vale 2 voltios, acá tienes una caída de 2 voltios. Entonces acá tienes 8 voltios en este punto que está entrando en compuerta. Acá tendrías, ¿no? 8 menos 2. Tendrías no, perdón, tendrías 8 menos 2 sería 6 voltios acá, en este punto. En el punto ¿qué sería? De base. Claro, de base del Q5. Y en base de Q5, y ya con esto tendrías hallar cuánto vale el VGS, pero para este lado. O sea, para el punto de Q5. Entonces para Q5, igual, ¿no? Casi 2000 amperios. Entonces se divide 1 para cada lado, ¿no? Entonces como es 1 para cada lado, en este también vale 2 voltios en este punto. En este caso, acá es más menos. De hecho, acá está mal. De hecho, claro, entonces acá 8 voltios, claro, acá 6 voltios. Pero acá como es al revés, o sea, acá es más, en el punto de la flecha es más y acá es menos. Entonces acá tendrías otra vez 8 voltios. O sea, estarías regresando otra vez a 8 voltios. Entonces, lo que te quedaría acá, ¿no? Sería justamente que en este punto de surtidor de Q5 tendrías 8 voltios arriba, ¿no? O sea, acá tendrías 8 voltios en DC. Ay, espérate, ¿por qué 8 voltios? No, no, está mal. Acá son 11 voltios, perdón. Claro, porque ese es 15 voltios y es 4 voltios te da 11 voltios. No me di cuenta. Claro, porque es 15 voltios de caída 4 te da 11. Ajá. Claro, lo que está entrando acá es 11 voltios acá. Y lo que acá está bajando es 2 voltios menos. O sea, está bajando acá 9 voltios. Y lo que acá otra vez está subiendo, porque acá es más menos, es otra vez 11 voltios. Entonces en este punto de surtidor es 11 voltios también lo que tienes. Claro, ahora sí está bien esto. Claro, entonces acá tienes 11 voltios. Entonces el valor de X, ¿no? Que está justamente dentro de cada transistor de voltaje de drenador a surtidor, va a ser justamente la resta, ¿no? De 11 voltios con menos 15 voltios entre 2. Y te va a dar 13 voltios en este punto. Y con eso, pues, ¿no? Tienes justamente tu salida que va a ser menos 2 voltios. Entonces eso iría, ¿no? Justamente en la parte de DC. Y eso, ahora lo que tienes que dibujar son los límites superiores e inferiores. El límite superior en este caso lo define los voltajes de base o de gate. Como acá sabes que el voltaje de base era 9 voltios para el superior, entonces tu voltaje de base va a ser 9 voltios. Y el inferior, en este caso como tu fuente es menos 15 voltios, ya acá está. Y sabes que acá también el Q7 tiene también un voltaje VGS, que también es 2 voltios, porque también le llega un miliamperio de la fuente. Entonces, acá también son 11 voltios, por lo tanto, en este punto de base tienes la resta, ¿no? O sea, 15 menos 2 te da 13, menos 13 voltios. Entonces, menos 13 voltios estaría acá. Y eso justamente es tu voltaje base inferior, ¿no? De Q6. Entonces, esto estaría ingresando como límite inferior, ¿no? Y ahora, como sabes que el voltaje threshold del MOSFET es 1 voltio, ¿no? Entonces hay un rango de 1 voltio más, ¿no? O sea, llegaría hasta acá hasta 10 y llegaría hasta acá hasta menos 14, ¿no? Entonces acá tu onda sería así, ¿no? Estaría yendo en ese sentido, de 10 a 14. Entonces acá eh, tu amplitud de mes llegaría justamente hasta 12 voltios, ¿no? Porque va de menos 2 hasta 10, ¿no? Entonces si saca una amplitud de 12 voltios para arriba y para abajo también igual. Porque va de menos 2 a menos 14. Entonces ahí tienes también 12 voltios. Y ya con eso te quedaría solamente comprobar el CPS, a ver si es cierto que cumple, ¿no? Como acá también son diferenciales. Recuerda que acá es 1 entre GM por cada, por cada transistor. Y tu voltaje de entrada, ¿no? Va a ser 0.2, ¿no? VGS menos VT. Entonces tienes un B de entrada máximo
que va a ser 0.2. Como guarda que tenés un miliampere para cada lado, el VGS vale 2 voltios, ¿te acuerdas? Y el GB también vale 2. En este caso el VGS vale 2 y el VT vale 1. Entonces quedaría igual, ¿no? Tu voltaje de entrada máximo va a ser 0.2 voltios. Y tu V sub 0 máximo, que esto depende de tu ganancia. En este caso la ganancia se determinó que era 96. Entonces, con esta ganancia tienes un valor de voltaje de salida máximo de 19.2 voltios. Y como esto es mayor al otro voltaje mes, está acá, el que quedaba era el menor, pues, ¿no? Entonces el voltaje mes que te va a quedar al final era, era justamente 12 voltios, ¿no? Que es lo que correspondía a tu gráfica de onda del voltaje mes. Y eso era, ¿no? Eso era la solución de la parte del mes. Sí, esto no sé qué cosa es. Esto no es nada. Sí. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas algo? ¿Todos? ¿Todo bien? ¿Están listos para la PC de mañana? ¿Qué pasado? ¿Car 20 dice? La segunda pregunta, que puede ser tipo como el que has hecho, asusta un poco, pero creo que sí. No sé. ¿Cuál? ¿La esta de acá? ¿La segunda pregunta? ¿Te refieres a esta o a cuál? Porque esta de ahí lo que vale más era el... Bueno, sí, el FH vale más, ¿no? Pero o sea, con la ganancia del otro aseguran 6 puntos, ¿no? O sea, tiene ahí 6 puntos que pueden servir también. Si en caso del FH le falta tiempo, o sea, eso se reparte en el puntaje también, pues. Entonces, sí, hasta ahí todo bien. No tiene más preguntas. Chicos, entonces, si no hay más preguntas, pues les dejamos ahí por ahora. Ya le he pasado los paints. ¿Sí, pues, no? Sí, son todos los paints. Nadie si pueden lo revisan para que repasen más. Y nada, pues chicos, ya con esto sería todo para cerrar la unidad 2 ya con esto. Espero les vaya bien en su práctica de mañana y pasado. Ojalá aprueben todos. Mucha fe. Bien, chicos, entonces eso sería todo por mi parte, chicos. Entonces, nos estamos viendo. Cualquier cosa me preguntan normal. Tratar de responderles rápido. Y ya pues, me aviso. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo, muchachos. Igualmente. Gracias también, igual como ustedes.